Gracias a Dios por estos hermosos especiales que exaltan el nombre de Cristo. Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias y en Ezequiel 33, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos, allí en Ezequiel capítulo número 33, versículo número 1 en delante. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare la trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío: impío, de cierto morirás, si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste su vida. Antes, hermanos, de comenzar el sermón, acabo de abrir mi teléfono, hermanos, y les pido que oren por mi hijo, hermanos. Tiene una fuerte infección ahorita. Necesitaría salir urgentemente, pero hermanos, voy a predicar el mensaje y saliendo voy a salir volando. Nada más, hermano Javier Ríos, ¿dónde estás? Si puedes venir, por favor, sí, rápidamente. Si puedes comunicarte con mi esposa y preguntarle el medicamento que necesita, y vas para allá, por favor, sí. Ahí están las llaves de mi carro. Sí, te lo encargo mucho, por favor, sí. Gracias. Y bueno, hermanos, vamos a concentrarnos aquí, hermanos. Para mí va a ser un poquito concentrarme, pero bueno, hermanos, todo está en las manos de Dios a final de cuentas, ¿sí? Hermanos, el mensaje de esta tarde, hermanos, es la conclusión de la serie de sermones que hemos estado viendo acerca de la Gran Comisión. Y hermanos, hemos hablado acerca de la Gran Comisión, hemos hablado acerca de la importancia de cumplir con ese mandato de evangelizar, de predicar, de enviar misioneros. Pero hermanos amados, yo les quiero pedir una cosa: de nada sirve escuchar sermones como estos, de nada sirve que nosotros escuchemos mensajes como estos, si nosotros no vamos a hacer absolutamente nada, hermanos, por cumplir con el mandato de la Gran Comisión. La Gran Comisión, hermanos, es un mandato que Dios nos dejó a la iglesia. No lo dejó al pastor, no lo dejó a los obreros, no los dejó nada más a un cierto grupo, hermanos. El Señor dejó este mandato de la Gran Comisión a la iglesia en general. Y de nada va a servir, hermanos, que por semanas hayamos invertido tiempo en estudiar, o hayamos invertido tiempo en preparar mensajes acerca de lo que Dios nos ha pedido a la iglesia hacer, si no vamos a hacer absolutamente nada. Note lo que dice aquí, hermanos, versículo número 8 y 9. Son dos versículos muy contundentes, son dos versículos muy fuertes, son dos versículos muy delicados. Y dice la Biblia: cuando yo dijere al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él y no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Este pasaje, hermanos, vemos al Señor llamando al profeta Ezequiel para predicar, hermanos, para profetizar a la nación de Israel acerca, hermanos, de lo que vendría en el momento futuro, hermanos, que sería, hermanos, la destrucción del templo. De hecho, Ezequiel, hermanos, va a profetizar acerca de la destrucción del templo. Ezequiel, hermanos, estaba en el periodo del cautiverio, hermanos, por el imperio babilónico. Y, hermanos,
Dios le había pedido a Ezequiel que guardara silencio ante los hijos de Israel, que ya no les profetizara absolutamente nada. Dios le había pedido a Ezequiel que ya guardara un silencio para que Dios pudiera ejecutar sus juicios sobre la nación de Israel. Y en ese silencio de Ezequiel hacia los israelitas, Ezequiel dedica sus profecías, hermanos, a diferentes naciones. En el capítulo 24 podemos ver a diferentes naciones de las profecías que Ezequiel da. Pero, hermanos, él guarda un silencio ante la nación de Israel. Hermanos, este capítulo 33 es una transición entre los juicios de Dios hacia la nación de Israel contra Jerusalén, y es una transición también, hermanos, para el futuro glorioso que Israel iba a tener cuando la tierra iba a ser restaurada. Y hay instrucciones, hermanos, de Dios para guiar a la nación de Israel a un verdadero arrepentimiento. Ahora, vemos al Señor en esta segunda, podemos decir, en este segundo llamado. Vemos al Señor volver a hablar al profeta Ezequiel para darle, hermanos, la indicación de volver, de seguir profetizando a la nación de Israel. Y le dice, hermanos, que él lo había puesto de una manera para predicar como una atalaya. Lo compara, hermanos, el ministerio profético de Ezequiel con los atalayas. Lo compara a su trabajo. Y primero el Señor le dice a Ezequiel la labor de los atalayas, y le dice en el versículo 7: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. El Señor le dice a Ezequiel: yo te he puesto a ti por atalaya, yo te he puesto a ti para que seas el que se encargue de proclamar, se encargue de anunciar a la nación de Israel las palabras que yo te voy a mandar que tú les des. Hermanos, Dios es el que llama a Ezequiel a ser su atalaya. Y hermanos, el mensaje de esta mañana, hermanos, el tema del mensaje de esta mañana se llama atalayas escogidos por Dios. Porque la iglesia, hermanos, somos atalayas que fuimos escogidos por Dios para proclamar no el mensaje a una nación, sino un mensaje que puede salvar miles y miles de almas de la condenación eterna. Ezequiel predicó de un juicio venidero a la nación de Israel y a algunas otras naciones. Pero, hermanos, no ha cambiado nada. Hay un juicio venidero a todas las naciones. Habrá una condenación eterna. Habrá un juicio de la ira de Dios derramada sobre toda la humanidad. Y nosotros tenemos el mensaje que puede salvar esas almas. Nosotros fuimos atalayas escogidos por Dios para llevar este mensaje. Y si nosotros, hermanos, no lo llevamos, es verdad, el pecador va a morir por sus propios pecados, pero la sangre de ellos será demandada de nuestra mano, porque no hemos cumplido con el propósito por el cual Dios nos ha llamado. El apóstol Pablo dijo: a nosotros se nos encargó el ministerio de la reconciliación, y tenemos un deber, hermanos, tenemos una responsabilidad. Ya lo vimos hace semanas atrás. Pablo dijo: ay de mí si no anunciare el evangelio. Hermanos, si nosotros no predicamos el evangelio, ay de nosotros, porque tenemos la verdad y la hemos escondido. Conocemos la verdad de Dios y la hemos ocultado. Y la verdad no está en denominaciones, no está en esta iglesia ni en ninguna otra. La verdad está en la obra redentora que Cristo realizó en esa cruz del Calvario. Ahí está la verdad. La verdad está en su palabra, hermanos. Aquí está su verdad. Y nosotros, al ser salvos por la gracia, conocemos esta verdad. Tenemos esta responsabilidad. Somos atalayas, atalayas escogidos por Dios. Ahora, ¿qué es una atalaya? Hermanos, una atalaya, más bien los reyes de la antigüedad, hermanos, defendían sus ciudades con muros altos y muros muy gruesos de piedra. Tú puedes leer, por ejemplo, en el libro de Josué, capítulo número 7, capítulo 6 de Josué, las murallas de Jericó. Son muros muy altos que ellos edificaban para la protección de su ciudad, para evitar invasiones, para evitar ataques
y evitar destrozos primeramente dentro del pueblo, y después que algún pueblo extranjero se llevara a sus mujeres y a sus niños a una cautividad y los tomara y llevaran todas las posesiones y los mataran. El propósito, hermanos, era que los reyes de las antigüedades en el medio occidental levantaban muros altos y gruesos para la protección de sus ciudades, y en esos muros, hermanos, encima de los muros había una torre o algunas torres en donde se ponían personas a los cuales se les llamaban los atalayas. Los atalayas, hermanos, eran personas que eran escogidos entre el pueblo mismo los escogía para subirlos a esa torre, y ellos, hermanos, tenían la obligación de velar y de sonar la alarma cuando el peligro se acercaba. Y ay del atalaya, hermanos, que se quedara dormido mientras vigilaba. Ay del atalaya que no sonaba la trompeta o la alarma para que cuando el peligro venía, para avisar al pueblo. Porque si el atalaya se quedaba dormido, o si el atalaya veía el peligro y no avisaba, el atalaya estaba participando de una futura invasión, la cual acarrearía destrucción dentro de la ciudad. Sus mujeres o los niños podían ser llevados cautivos, y, hermanos, podrían ser pérdidas o desastres completamente irreparables. El atalaya, hermanos, estaba encima de una torre elevada y se utilizaba como observatorio para vigilar a las personas o los pueblos enemigos de una invasión. El atalaya se encargaba de este trabajo. El atalaya tenía esta responsabilidad. El atalaya tenía esta función y tenía este deber. Ahora, hermanos, el atalaya tenía la responsabilidad de avisar sobre cualquier peligro que se acercara, y la manera en la cual avisaban era a través del son de la trompeta. Mire el versículo número 3, por favor. Ezequiel 33:3. Solo quiero darle un poquito de contexto para que entienda qué es una atalaya. No es las revistas chafas que regalan en la calle, los encorbatados. No, la atalaya, hermanos, es una persona que se dedica a anunciar y a proclamar, a vigilar. Dice el versículo 3: y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Note esto: el atalaya tenía el deber, tenía la obligación de tocar la trompeta cuando él veía que el peligro venía, que se acercaban las tropas enemigas. Entonces ellos agarraban lo que le llaman el cuerno de carnero, que se utilizaba para métodos militares, pero también como métodos religiosos, y tocaba el cuerno de carnero. Y al tocar ese cuerno de carnero, todos los que estaban abajo, al escuchar el sonido de la trompeta, se preparaban para la invasión. Tenían que estar listos para la invasión, saber lo que estaba a punto de venir. Dice el Señor: si ellos oyeron la trompeta pero no hicieron nada, dijeron la trompeta, y no hicieron nada, ellos van a morir por causa de su negligencia. Pero el atalaya cumplió, porque el atalaya avisó, porque el atalaya dio la alarma, sonó la alarma, él la tocó, y bueno, si no se salvaron fue por negligencia de ellos. Pero dice la Biblia, ay del atalaya que miró la maldad, miró la invasión y no hizo nada, porque la sangre de todos ellos va a ser demandada, va a ser responsabilidad del atalaya. Ahora, el Señor utiliza esta analogía del atalaya para enseñarle al profeta Ezequiel cuál iba a ser su trabajo con la nación de Israel. Hermanos, la función del atalaya, la función principal que Dios quería que Ezequiel aprendiera es: tú le vas a avisar a la nación de Israel lo que yo voy a mandar. Tú le vas a decir a Israel lo que yo te ponga a ti. Tú los vas a amonestar de mi parte, y tú vas a ser mi vocero, tú vas a ser mi portavoz. El día que yo diga a Israel viene juicio, tú les vas a decir que hay juicio. El día que yo le diga a Israel hay paz, tú vas a avisar que hay noticias de paz. Tú eres el que vas a encargarte de dar aviso a todos los demás. Y si tú no lo haces, yo voy a demandar la sangre de tu mano. Eso le dice el Señor al profeta Ezequiel. Ahora, entendiendo que es un profeta, no solamente profeta es el que se dedica a mirar al futuro. Muchos vemos la Biblia de los profetas y decimos: un profeta es el que mira al futuro. Hermanos,
El profeta es el que se dedica a declarar todo el consejo que Dios le ha dado por medio de su palabra o por medio de alguna revelación. En el Antiguo Testamento era por medio de sueños, por medio de visiones, por medio de alguna manifestación. Dios les hablaba a los profetas y ellos declaraban el mensaje de Dios. Hoy en día el pastor es un profeta no porque revele el futuro, sino porque predica lo que Dios ha dicho a través de su palabra. El pastor se dedica a predicar, a dar nuevas de lo que Dios está guiando para el beneficio de la iglesia local. Pero Dios ha puesto profetas, predicadores en cada ciudad, en cada estado, en cada comunidad, para que nosotros avisemos al pueblo, avisemos a nuestra ciudad, a nuestros compatriotas, a todas las naciones de lo que está a punto de venir en la ira venidera. Hermanos amados, lo que está a punto de venir, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, será una tribulación la cual nunca la ha habido en la historia de la humanidad ni jamás la volverá a haber. Lo que viene es peor que el diluvio. ¿Sí está aquí conmigo, hermano? Lo que viene es peor que el diluvio. Lo que viene, lo que va a suscitarse en un futuro en la venida del Señor es algo catastrófico, porque la esperanza de la humanidad se va a terminar. El tiempo se acabó. El reloj de arena se agotó. Y el que fue salvo, gloria a Dios. Y el que no, su condenación será final, eterna. Cristo dijo: ahí será el lloro y el crujir de dientes, donde el gusano de ellos no muere, y serán atormentados día y de noche. Tú y yo somos atalayas escogidos por Dios. Tú y yo conocemos la verdad. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, hermanos. Yo no me imagino, yo no quiero imaginarme cómo un Dios tan bueno pudiera conocer una verdad y no declararla. Pero Dios la declaró. Ese Dios sí es bueno. Tan bueno que Él mandó a su Hijo para enseñarnos lo que vendría y que por medio de Él alcanzaríamos salvación. Pero no concibo cómo los que afirman y dicen ser hijos de ese Dios bueno pueden callar tan semejantes verdades. ¿Cómo podemos atrevernos a mirar el peligro y no hacer nada para que la gente se pierda? Ahora, tú y yo no somos responsables de que la gente vaya al infierno. Ellos morirán por su pecado, pero la sangre de ellos es demandada de nuestra mano, porque conocemos la verdad que podría hacerlos libres y nos quedamos callados porque no la hemos manifestado. Sin duda alguna, nosotros somos atalayas en el lugar donde estamos. La pregunta es: ¿estamos cumpliendo con nuestra función de atalayas? Fuimos escogidos por Dios para esta función. Y vamos a ver, hermanos, en primer lugar, ¿cuál es el deber del atalaya? En segundo lugar, vamos, hermanos, a mirar nuestro llamado como atalayas. Y en tercer lugar, vamos a mirar nuestra responsabilidad como atalayas. En primer lugar, hermanos, vamos a ver el deber del atalaya. Ezequiel 33, 1 en delante. Acompáñenme ahí, por favor. Ezequiel 33, versículo 1 en delante. Vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare la trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo a la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Nota que el Señor, antes de llamar a Ezequiel, antes de decirle a Ezequiel su función o la labor que él va a desempeñar como profeta, le dice el Señor cuáles son los deberes del atalaya y cuáles son los deberes que Ezequiel
tiene que llevar a cabo en esta labor. En primer lugar, hermanos, el atalaya es escogido para desempeñar esa labor. El atalaya no es alguien que se toma al azar, es alguien que se escoge para que desempeñe la labor. Versículo número 1: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos del pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere, porque dice la atalaya, el pueblo tomaba a un hombre del territorio y lo ponían por atalaya para cuidar a la nación o al pueblo. Ellos escogían hombres esforzados, hombres diligentes, hombres que estuvieran pendientes y estuvieran, hermanos, dispuestos, estuvieran despiertos, estuvieran con toda la voluntad para encargarse de ese trabajo. Hermanos, un atalaya no podía quedarse dormido. Un atalaya no podría, pues ahora sí quiero, pero después ya me cansé de estar aquí arriba. El atalaya tenía la responsabilidad de estar 100% despierto y vigilante para estar atento, porque la hora en la que la tribulación podría venir podía ser en cualquier momento. Podía ser en el día, podría ser en la tarde, podría ser en la madrugada. O sea, el atalaya tenía que estar todo el tiempo vigilante, presto y atento para dar anuncio cuando el peligro se acercare. Hermanos, la iglesia fue escogida por el mismo Señor para que desempeñáramos esta labor de atalayas, para enseñarle a la humanidad el peligro inminente sobre el cual está por venir. No solo por la gran tribulación, no solo por el castigo a la tierra, sino por la condenación eterna, la condenación que dará Dios al hombre por la paga de sus pecados. Hermanos, la ira de Dios está encima del hombre, la ira de Dios está sobre el hombre, y el día del castigo del hombre ya no está lejos, hermanos, como muchos de nosotros pensamos. Cada vez que pasa la venida del Señor está más cerca. Y nosotros fuimos escogidos por Dios, fuimos salvados por Dios, fuimos reconciliados por Dios para esta labor. Mira, hermanos, lo que dice 2 de Corintios capítulo número 5, hermanos, por favor, verso 17. 2 de Corintios, hermanos, lo mirábamos hace unas semanas atrás, pero mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. Hermanos, fuimos salvados por gracia, fuimos salvados por esa suficiencia divina, fuimos salvados por esa elección y fuimos colocados como encargados de llevar este mensaje. Versículo número 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mira el 18: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, ¿qué nos dio, hermanos? El ministerio de la reconciliación. ¿De qué trata este ministerio? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos, ¿qué, hermanos? Embajadores en nombre de Cristo. Hermanos, somos atalayas en nombre de Cristo. Somos representantes de Dios en la tierra. Él nos encargó a nosotros su mensaje. Él nos escogió a nosotros para llevar este mensaje. Él escogió sus atalayas. Y Él no escogió ángeles. Él no escogió a otro tipo de seres vivientes para que lo hicieran. Dijo el mismo Abraham al hombre que estaba siendo en tormentos: aún si Dios quisiera, las piedras podrían hablar. Pero Él no escogió piedras, Él no escogió seres vivientes, serafines, querubines, ángeles, arcángeles. Él escogió la iglesia que Él mismo limpió por su propia sangre. Él escogió a su esposa, la cual Él lavó y Él santificó. Él escogió a su iglesia para ser sus atalayas. Somos los representantes de Dios en la tierra para que la gente conozca lo que viene en el futuro. Hermanos amados, somos escogidos por Dios para esta labor.
Y no solamente predicadores que salgan aquí a las colonias de la iglesia, sino siervos de Dios que se encarguen de esta labor en diferentes partes del mundo. Misioneros, pastores, verdaderos hombres endosados con el Espíritu Santo, apasionados con la palabra de Dios. Hombres que no se cambian su doctrina por unas monedas. Hombres que aman a Dios y que están dispuestos aún a dar su propia vida por causa del evangelio. Dios necesita, la obra de Dios necesita hombres y mujeres que estén dispuestos a llevar este mensaje, a estar encima de la torre, pagando un precio para llevar este mensaje. Hermanos, el Espíritu Santo había apartado a Saulo y a Bernabé para que ellos proclamaran este mensaje. Vemos en Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3, usted lo puede leer en casa. Estaban todos estos ministrando al Señor y entonces el Espíritu le dijo a la iglesia: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual yo los he enviado. Hermanos, gracias a Dios, gloria a Dios, que un día Dios de esta congregación pequeña, el Señor un día: apartadme a fulano y a sultano para la obra del ministerio, para que sean mis atalayas en otras partes del mundo, para que vayan y proclamen, para que vayan y digan y avisen y toquen las trompetas necesarias y digamos un día gritando por todas las calles: Maranata, el Señor viene, el Rey ya viene, arrepentíos y necesitamos más Juan el Bautista. Que vayan y digan: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Desgraciadamente es que en nuestras iglesias de hoy en día están saliendo personas que el Señor no ha enviado. Están saliendo a predicar gente que Dios no ha escogido. Mire Jeremías 14, hermanos, por favor, versículo 15. Jeremías 14, 15. Hoy en día hay muchas iglesias, pero el hombre que está predicando en ese púlpito, Dios no lo ha enviado. Hay muchas iglesias en esta ciudad, pero el hombre que predica no tiene ni la más mínima idea de lo que significa predicar el evangelio. Predican para llenar sus vientres, predican para saciar sus carteras, predican para saciarse y engordarse ellos, pero no predican para que la gente se salve. Y son como fariseos, haciendo multitudes 2 veces más hijos del infierno, engañándolos con doctrinas de demonios, engañándolos con evangelios falsos. Hermanos amados, necesitamos verdaderos atalayas. Miren lo que dice Jeremías 14, verso 15. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, no les mandé, no les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad, engaño de su corazón profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen: ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Mira, hermanos, en el tiempo de Jeremías había hombres que decían: no, israelitas, no le hagan caso a Jeremías. No es cierto que va a venir mortandad, no es cierto que va a venir un juicio. No se crean de ese hombre que está ya diciendo: va a haber paz y va a haber seguridad. Oh, hermanos, esto suena igual a los tiempos futuros, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá calamidad repentina sobre ellos. Hoy en día sobre estos púlpitos están personas que no aman la palabra, personas que Dios ni siquiera ha enviado, que ellos se pusieron una etiqueta diciendo: Dios me ha enviado, pero lo único que predican es para llenar y satisfacer sus vientres. Necesitamos atalayas que estén dispuestos a pagar el precio encima de la torre para llevar este mensaje a cualquier persona, a cualquier región, a cualquier lugar. Hermanos, estar aquí arriba en la torre se paga un precio muy alto. Se paga un precio muy alto estar encima de la torre. ¿Sabes que Ezequiel, antes de profetizar, en ese tiempo que Dios le dijo a Ezequiel que guardara silencio, su esposa había muerto? En el libro de Ezequiel capítulo 24 dice: la mujer que deleitaba mis ojos, esa mujer había muerto. Estar en la torre se paga un precio. Oseas tuvo que casarse con una mujer ramera para ilustrar
la infidelidad de Israel hacia Dios. Juan el Bautista tuvo que ser decapitado. Jesús fue crucificado. Jacobo fue traspasado con la espada de Herodes. Esteban fue apedreado. Estar en la torre se paga un precio. Y la iglesia necesita aprender a pagar un precio por llevar este mensaje a toda criatura. La iglesia no quiere pagar un precio. La iglesia no quiere que nada le cueste, pero el atalaya tiene que pagar ese precio. Es escogido para esta labor. ¿Cómo hacen falta verdaderos siervos de Dios en los púlpitos de esta ciudad que prediquen la verdad? No lo que el juarense quiere oír, sino lo que Dios quiere que el juarense escuche, que son pecadores que van al infierno si no se arrepienten, que sus tristes dones de sanidades y milagros son una triste y vil falacia, porque no pueden ni siquiera sacarse los propios demonios que tienen esos hombres encima de sí, mucho menos sacarle a los demás. Hombres amadores de sí mismos que usan carros deportivos sin importarles si la congregación se está muriendo o no se muere. Hombres amadores de sí mismos, avaros, ajenos a la vida de Dios, hombres que Dios no ha enviado. Hoy en día es muy fácil que un hombre de la congregación se levante, se ponga un saco, se ponga una corbata, un pantalón y diga: Dios me envió. Qué fácil es eso, hermanos, pero Dios dice en los cielos: yo ni siquiera te conozco, yo no te he enviado. ¿Y cómo nos damos cuenta, hermanos? Por su predicación, por lo que habla, por sus intereses. Como hombres que dicen que a la iglesia se viene con la chequera y con la Biblia. No, hermanos, a la iglesia se viene con un corazón dispuesto a adorarle, con un corazón lleno de gratitud. Y ese corazón de gratitud produce todo lo demás. El atalaya es escogido. En siguiente lugar, hermanos, verso 13 y Ezequiel 33, por favor. Ezequiel 33, favor. Versículo número 3. Versículo 2 dice: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare la trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, viniendo a la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. En segundo lugar, hermanos, el atalaya que fue escogido ejerce la labor de avisar ante la necesidad de hacerlo, la cual es el peligro. El atalaya se pone por una razón principal: avisar cuando viene peligro. El atalaya no se pone por otra razón. El atalaya se pone para estar listo cuando el peligro aparezca, estar atento, estar despierto cuando el peligro aparezca. Hermanos, nosotros fuimos escogidos por Dios para avisar del peligro, de la condenación, de la condición del hombre. Hermanos, el mundo no necesita que te pares en un Esmar y le digas a la gente con un folleto: Dios te ama. El mundo necesita que le enseñes que son pecadores que van al infierno y que necesitan de un Salvador si no se arrepienten. No de ponerte a regalar un folleto, que es bueno regalar un folleto, amén, regálalo, pero predica el evangelio, predica todo el consejo de Dios, desglósale el evangelio hasta que la persona lo entienda. Dios nos llamó a predicar, no a volantear. ¿Sí me está extendiendo, hermano? Jeremías y Ezequiel, a causa de la ira de Dios, predicaron y advirtieron el peligro. Jonás advirtió a Nínive sobre la destrucción que vendría. Noé proclamó que el diluvio se acercaría. Juan el Bautista llamó a arrepentimiento porque el reino de los cielos ya había llegado con la venida del Mesías. Y ese mensaje no ha cambiado. Sigue Dios diciéndole a la humanidad: arrepiéntanse, por medio de sus atalayas, por medio de sus escogidos, de sus enviados, por medio de aquellos que ya experimentamos la salvación. Ahora nosotros, ante el peligro inminente, ante el conocer lo que viene, somos más responsables todavía de cumplir con la gran comisión.
¿De qué nos sirve tener tanto conocimiento de las cosas futuras, de la gran tribulación y de las cosas que van a pasar, si no estamos haciendo nada para que la gente conozca un mensaje que los puede salvar? Hermanos, este mensaje los puede salvar, como te salvó a ti, como me salvó a mí. El peligro es inminente. ¿Cuánto tiempo te puede dar? ¿Cuánto tiempo tú crees que este mundo aguante? El Señor Jesucristo dijo que estas señales serían como dolores de parto, pero aún no es el fin. Una mujer entrando en labor de parto puede durar desde 1 o 2, 3 horas hasta 12 horas en labor de parto. ¿Cuánto tiempo le queda a este mundo? ¿Cuánto tiempo le queda a esta humanidad? ¿Cuánto tiempo le queda a este sistema que tanto abrazamos, que tanto amamos, al cual tanto no queremos dejar? Hermanos, nuestra ciudadanía está en los cielos. Este mundo tiene los días contados. Esta humanidad tiene los días contados. Y necesitamos una atalaya que vaya y le diga, como un Jonás a Nínive: arrepiéntanse, ninivitas. Necesitamos un profeta como Jeremías. Me sedujiste, oh Jehová, me sedujiste. Quise dejar de proclamar este mensaje, pero había en mis huesos un fuego metido. Quise sufrirlo y no pude. Hacen falta hombres que se pongan en la brecha a favor de la tierra, pero dice Dios: no lo hallé. Hermanos, necesitamos una atalaya que dé el aviso cuando el peligro se acerca. El apóstol Pablo entendió esto. Mire 1 Corintios 9. El apóstol Pablo entendió esto. El apóstol Pablo entendió su labor. El apóstol Pablo entendió para lo cual Dios lo había escogido. No lo llamó a ser apóstol para ganar un renombre, para ser un hombre dotado, un hombre bien preparado. No llamó Dios a Pablo para que Pablo fuera un hombre reconocido entre toda la nación de Israel. No, Dios llamó a Pablo con un propósito, con un fin. En Hechos 9 dice: ve, porque instrumento escogido me es este, y yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Predicar, ser atalaya, se paga un precio. Mire 1 Corintios 9, 16. Vers 15 y 16. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que siga conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Mira el 17. Por lo cual, si lo hago de buena gana, tuya te recompensa tendré, pero si de mala gana, ve esta palabra, subrayala, memorízatela: la comisión me ha sido encomendada. Fui escogido por atalaya, es mi deber. No es un favor, no es si quiero, no es si me parece, es un deber. Y si lo hago de buena gana, voy a tener recompensas, y de mala gana, de todas maneras, es una orden. Ay de mí si no anunciare el evangelio. Hermanos, Pablo entendió que era un atalaya escogido por Dios para anunciar el evangelio a judíos y a gentiles. Hermanos, qué importante es la predicación del evangelio para que el hombre, hermanos, pueda encontrar salvación de la ira venidera cuando venga el peligro. Usted y yo sabemos lo que viene. Usted y yo hemos escuchado. Usted y yo sabemos lo que viene. Y usted y yo estamos contentos pensando: Maranata, Cristo viene. Amén, hermanos. Señor, ven pronto. Amén. Pero hay una humanidad que todavía no conoce. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán
si no son enviados? Hermanos, necesitamos cumplir con nuestro deber. Y el deber de la atalaya es alertar, anunciar, proclamar acerca del peligro. Pero también el atalaya, míreme acá, pero también el atalaya no solo anuncia el peligro, el atalaya también anuncia buenas nuevas. Buenas nuevas. Hermanos, Dios nos llamó a cumplir con este trabajo. Mire ahí en Ezequiel 33, 4 y 5, por favor. Ezequiel 33, 4 y 5. Ezequiel 33, 4 y 5. Dice la palabra del Señor: cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Vea la responsabilidad, vea el deber, vea el gran trabajo del atalaya. Él tiene que avisar que viene el peligro, y si él avisa, entonces él está libre de toda culpa. Pero si él no avisa, él es responsable porque no avisó del mal que venía. Hermanos, mire, hermanos, la pregunta es: ¿los pecadores son lanzados al infierno por culpa de atalayas que no predican el evangelio? Una vez escuché, hermanos, a un pastor cuando estaba joven, soltero en la iglesia, y él le hablaba diciendo: mucha gente se está yendo al infierno por culpa de nosotros, porque no predicamos. No, hermano, la gente se va al infierno por el problema más grande que hay, el pecado. Yo no soy responsable del pecado de usted, ni usted es responsable del pecado mío. Pero sí somos responsables, hermanos, de llevar el evangelio para que la gente conozca el remedio por el cual pueden salvarse. Le voy a poner este ejemplo. Imagínese usted que estamos en un barco y el barco se está hundiendo, y usted sabe dónde se encuentran los botes salvavidas, y usted decide no decir nada. Usted simplemente toma su bote salvavidas y se va. Ellos van a morir por obra de la causa. ¿Cuál es la causa? El hundimiento. El barco el barco se está hundiendo, el barco está descompuesto, el barco está roto. Se van a hundir por la causa del barco. Pero qué tremenda responsabilidad de haber sabido un método de salvación para que no se ahogaran, y tú te callaste. ¿Qué pasa cuando encubres un delito? ¿Qué pasa cuando encubres un delito? Ok, yo no lo cometí, pero ¿qué pasa cuando yo encubro el delito? Me castigan igual que el que lo cometió por encubrimiento. Es un delito encubrir la verdad, saber la verdad y encubrirla. No somos responsables de que la gente vaya al infierno porque han pecado, pero sí somos responsables de haber encubierto una verdad que Dios nos encargó a nosotros para que la lleváramos. Qué cruel. Qué cruel sería que yo supiera la manera de cómo salvar tu vida y no te dijera nada. Si tú te enteraras que yo conozco el medio para que tú salvaras tu vida, supongamos que yo sabía cómo salvar la vida de tu hijo, y te enteras que yo sabía y tu hijo murió, tú vas a decir: ¿qué entrañas tiene ese hombre? ¿Cómo ese hombre podía haber sabido la manera en la que yo pude haber intentado salvar la vida de mi hijo? Y ese hombre sabía cómo hacerle y se quedó callado. Muchos de nosotros tenemos nuestras manos bien llenas de sangre, porque gente ha pasado por nuestra vida y nunca les hemos compartido que aquí hay un bote salvavidas. Si ellos lo toman o no, esa es responsabilidad ya de ellos. Dijo el Señor Jesucristo: si no te escuchan, sacude tus pies y síguele. Tu parte la hiciste, tú anunciaste, tú proclamaste, tú le dijiste. Pero qué feo es haber visto pasar a esa gente, haberle dicho amigo, amiga, y jamás haberle dicho cómo podía ser salvo. Cuando yo trabajaba,
el que estaba ahí arriba de mí en el puesto de la línea de transporte, él murió de cáncer. 2 años estuve trabajando con él, 2 años. Él, digamos que tenía sus diferencias conmigo, yo no le agradaba. Fue una persona demasiado grosera conmigo, insulto tras insulto. Pero yo estoy tranquilo porque yo sé que varias ocasiones, en cáncer y aún sin cáncer, yo le prediqué cómo podía él ser salvo. Desgraciadamente él no quiso. Desgraciadamente pudo más su soberbia, su orgullo, su maldad, que no quiso. Y el día que seamos testigos en ese trono blanco, porque iglesia vamos a ser testigos. La Biblia dice que vamos a estar como testigos, viendo la condenación, viendo el juicio a las naciones. Y cuando llamen a ese hombre, señor Francisco Mireles Valle, y él sea lanzado al lago de fuego, él podrá voltearme al banco de los testigos. Y quizá, no sé si se podrá hacer, pero quizá decirle: yo te dije a ti el medio de salvación y tú no lo quisiste. Y el Señor lo va a hacer. Pero ¿cuánta gente no se te ha escurrido y se me ha escurrido de las manos? Es que me da pena. Es que me da vergüenza. Es que mi testimonio no ha sido el correcto. Y si algo que no puedo entender es cómo estás en tu trabajo y no puedes predicar por el simple hecho que tu testimonio está por los suelos. Qué espantoso que no puedas predicar porque tu testimonio está por los suelos. Y esa gente se va a terminar condenando por su pecado. Y tenían una atalaya ahí, pero su vida nunca manifestó lo que debía de haber sido. Y esa persona morirá sin saber que había un medio para que él se pudiera salvar. Qué importante es nuestro trabajo como atalayas. Nuestro trabajo es proclama juicio, pero también proclama buenas nuevas. Cuando vas a la casa y le dices: Señor, le traigo una mala noticia, pero también, Señor, le traigo una buena nueva. Voy al médico y sí, el médico me dice: tienes cáncer. Me da la mala noticia, pero después me dice: vamos a este tratamiento y quizá te puedes salvar. Y ahí viene la buena nueva. Somos encargados de llevar ambas buenas nuevas de salvación. Hay una forma, querido pecador, de que tú te salves. Hay una forma, querida señora, de que usted salga de esa prostitución. Hay una forma. Y la forma está en Calvario. La forma está en un hombre colgado en un madero. Ahí está la forma. Pero nosotros callamos ese mensaje glorioso. Mire el versículo 7. En segundo lugar, vamos a ver nuestro llamado como atalayas. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Mire lo que dice el Señor. A ti, así como has escuchado lo que una atalaya tiene que hacer, Ezequiel, a ti yo te puse por atalaya sobre la casa de Israel. Tú les vas a declarar lo que yo te ordene. Hermanos, Dios nos puso a nosotros, no sobre la casa de Israel, nos puso en nuestras comunidades donde estamos, para que vayamos y le digamos a las personas la palabra de Dios, oír su palabra de su boca y amonestarlos de su parte. No vamos con nuestra autoridad, no vamos con nuestro intelecto, no vamos con la denominación en la mano, vamos con su autoridad. Él nos ha dado la autoridad para predicar su palabra. Dice la palabra de Dios que cuando Pedro predicó se maravillaban porque veían y reconocían que ellos habían estado con Jesús. No fue la sabiduría de Pedro, fue la autoridad de Jesús en Pedro. Es la autoridad de Dios encima de nosotros, endosándonos para que nosotros pudiéramos predicar. Si yo voy a predicar sin este libro, yo no llevo autoridad.
porque mis palabras nada son. Por eso este libro es la fuente de mi autoridad. Vamos a debatir del aborto sin Biblia. No puedes dejar de lado al que tiene la autoridad. No puedes quitar del trono al que está sentado en el trono, aunque tú no lo quieras reconocer. Yo tengo que llevarles al Dios entronado a la gente para que puedan salvarse. Nosotros no vamos en nuestra autoridad, vamos en su autoridad. Mira lo que dice el versículo 7. Te he puesto por atalaya a la casa de Israel y oiré la palabra de mi boca. Hermanos, nosotros hemos oído la palabra de su propia boca. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Tú y yo hemos oído ese mensaje. Tú y yo lo oímos y lo creímos. ¿Sí está aquí, hermanos? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tú y yo hemos oído el mensaje, lo hemos creído, lo abrazamos, lo atesoramos, le cantamos a ese Dios. Pero ¿por qué no predicamos ese mensaje? Dice el versículo 7: oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Hermanos, cuando tú vas a la gente y le dices que ellos son pecadores, no les estás diciendo tú, es de parte de Él. Tú eres su representante. Él usa estos instrumentos inútiles para su gloria, para que la gente no vea una religión, no vea una denominación, vean el evangelio de Cristo por medio de sus atalayas. Cuando un rey quería mandar un mensaje a otro reinado, mandaban mensajeros. Y el rey mandaba su carta y la firmaba con el sello de su anillo, que era la autoridad. El mensajero no llevaba el mensaje de sí, llevaba el mensaje del rey y le enseñaba el sello de la autoridad. Y si la gente no lo hacía, el rey iba y cobraba a ellos. Pero el mensajero tenía que llevar el mensaje. Tú y yo vamos y llevamos el mensaje y que lleva un sello de autoridad. He aquí, yo soy el que soy. Ese es el sello de autoridad. He aquí, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que es y que era y el que ha de venir, el todopoderoso, el que estuvo muerto pero estoy vivo. Esa es la autoridad. Y yo llevo ese sello en este hermoso y en este precioso libro. Y si la gente rechaza el mensaje, no me rechazan a mí, están rechazando al rey de la autoridad. Y ay de aquel que lo rechaza. Pero todo aquel que rehusare creer en el nombre del Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, llevamos un mensaje de autoridad. Terminamos versículos 8 y 9. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste. Quiero que notes el 8, hermanos. Cuando yo dijere, ¿quién es, hermanos? Dios. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino, sí, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Hermanos, esa es nuestra responsabilidad. Dios dice al pecador: serás condenado. Yo debo de llevar el mensaje: serás condenado, pero también el mensaje: hay vida eterna en Cristo Jesús. Hermanos, dice Dios: si yo le digo al impío que va a morir y tú no le dices que va a morir, es cierto, él va a ser condenado por su pecado, pero esa sangre de esa persona, yo te voy a pedir cuentas a ti por ella. Es verdad, no es nuestra culpa que la gente se vaya al infierno, pero Dios nos va a llamar a cuentas por cada alma que entre mis dedos se me escurrieron por mi negligencia como atalaya. Porque yo debería de estar en la torre alerta, y en vez de estar alerta en la vida cristiana, estaba allá abajo jugando, perdiendo el tiempo, como muchos nos encanta perder el tiempo. Perdiendo el tiempo.
dejando que los días pasen, que la gente pase entre nuestra cabeza y entre nuestros dedos. Y esa sangre, las cuentas de esa sangre, tú vas a ir al Creador y le vas a decir: Señor, yo no prediqué tu mensaje. Y vas a llegar como el de la parábola de los talentos: es que tuve miedo de ti y lo escondí. Pero tú y yo conocemos la sentencia: siervo malo y negligente. Sabías que siembro, que recojo donde no sembré. Sabías que soy hombre fiero. Ahora tú vas a ser avergonzado. Hermanos, si el impío no se arrepiente cuando tú y yo le avisemos, él pagará por su pecado, pero tú vas a librar tu vida, porque tú y yo cumplimos con nuestro trabajo. Termino con esto: nuestro trabajo no es convencer a la gente, porque no podemos hacer eso. Nuestro trabajo no es persuadir a la gente. Nuestro trabajo es proclamar el mensaje de salvación. Y el que salva, hermanos, préndale ahí por favor, hermano, el que salva es Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un regalo, es un don de Dios. Hermanos, la salvación es un don de Dios. Dios quiere salvar a todo el mundo. Por eso envió a Cristo al mundo. Pero ¿de qué sirve? Mírenme acá, hermanos, ya terminé. ¿De qué sirve un medio de salvación si no hay una atalaya que les diga cómo llegar a ese medio de salvación? ¿De qué sirve saber en un barco que se está hundiendo que hay botes salvavidas si nadie me dice dónde están? Y el hombre está buscando salvarse por todos lados. El hombre está intentando salvarse por muchos métodos, porque los atalayas están abajo de la torre perdiendo el tiempo, en vez de estar arriba vigilando, cuidando, protegiendo, velando por el reino de Dios. Iglesia, el reino de los cielos llegó hace 2000 años, pero lo que viene, como dice el apóstol Pedro y Pablo también, será algo cual nunca ha sucedido en la historia de la humanidad, que jamás ha habido ni habrá. Viene un tiempo bien difícil. Y nosotros tenemos el camino a la verdad. Gloria a Dios por tu alma, vas al cielo, hermano, gloria a Dios. Pero ¿qué de tu esposo, de tu esposa, de tu mamá, de tu papá, de tus tíos, primos, del de la maquila, de la que dices que llamas tu amiga, la comadre? ¿Qué de ellos? Que nunca han escuchado que hay un medio de salvación. ¿No te da cosa? ¿No te da algo aquí ver todos los Semanas Santas, ver a la gente arrodillarse ante un mono que nunca les va a salvar? ¿No sientes horrible ver a tu abuelita rezarle a un mono pensando que ese mono la va a salvar? No sientes nada, no te compunge ver a tus familiares o ver a gente, quizá del pueblo, del pueblo, de la ciudad donde vienes, ver cómo se están entregando a tantas cosas, cómo cuelgan dijes de la muerte pensando que ahí está la salvación. No te da cosa que tú sabes cómo ser salvo y no les dices y los dejas morirse en su idolatría? No sientes nada de ver a esa gente ir en pos de algo que no salva. Y tú publicas en Facebook: Cristo es la respuesta, pero no la dices. Porque nadie se salva con el simple hecho que digas Cristo es la respuesta. Mira, ahí hay un monte que dice lee la Biblia. ¿Y eso qué? Cristo te ama. ¿Y eso qué? Eso no salva a nadie. La gente necesita escuchar que María no es la mediadora, el mediador es Jesús. El único mediador es Jesús. ¿No te da cosa? ¿No te da compasión ver un pueblo desenfrenado en tantas cosas y tú conociendo la verdad y no hacer nada? Allá tú, hermanos, porque
la sangre de ellos será demandada de tu mano. No es suficiente con que salgas un martes o los sábados aquí a ganar almas, hermanos. No son los únicos horarios que existen. Predica en cada lugar donde tú estás, a tiempo y fuera de tiempo. Predica, hermano. Levántate y proclama. Súbete a un carro y súbete a la ven y háblales. Agarra una bocina y ponte ahí en las segundas y háblales. Aunque te digan que están locos, háblales. Háblales. Fuimos atalayos escogidos por Dios. Somos atalayas escogidos por Dios. ¿Qué vamos a hacer con el mensaje? Señor, te damos gracias.